Buenos días hermanos, bendiciones. Bendiciones amados hermanos, amada iglesia del Callao. Dios nos esté bendiciendo en esta mañana. Y nuevamente una mañana más con el matutino, que es un momento importante porque nos permite crecer, nos permite ir avanzando en nuestro camino cristiano. La palabra de Dios nos enseña cada mañana y sus maravillas y sus misericordias nuevas, sí, cada mañana. Bien, seguimos con los libros, con el libro de Proverbios, ¿no? Y en esta mañana, permítame por favor buscar y citar el libro de Proverbios. El versículo de hoy está en capítulo 28, verso 27. Proverbios 28, 27. Dice el verso de la siguiente forma: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Repito, el verso en Reina Valera dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta de sus ojos tendrá muchas maldiciones. Buenos días hermanos, gracias porque la palabra de Dios nos guía y nos va a guiar también esta mañana y Dios nos esté dirigiendo. Vamos a orar y dar gracias a Dios porque para que Dios nos esté hablando, nos esté dirigiendo y nos esté enseñando a practicar su palabra, ya que su palabra es viva y eficaz, dice, ¿no? Y más cortante que espada de doble filo, así que pueda penetrar, ir fortaleciendo nuestra vida, ir haciéndonos madurar, haciéndonos quitar muchas veces esos aspectos de lucha donde tenemos. Vamos a orar, acompáñenme por favor hermanos amados. Padre nuestro, gracias por esta mañana que nos das, porque tu misericordia es grande, Señor, con nosotros. Padre, eres bueno con nosotros y paciente. Te rogamos, Padre, que tú nos estés dirigiendo en este matutino, Padre bueno. Que tú nos estés dirigiendo en esta mañana, en este devocional. Guíanos tú y tu palabra nos enseñe, Señor, a vivir consecuentemente como tú quieres. Enséñanos, Padre, enséñanos tu Espíritu Santo. Enséñanos a entender qué nos tienes para hoy. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. Buenos días, como nos dijimos, hoy día tenemos la lectura en Proverbios 28, verso 27. Proverbios capítulo 28, verso 27. Y nos está hablando de la siguiente manera, como hemos leído en la versión Reina Valera, nos dice: el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Vamos a leerlo en otras 2 o 3 versiones que nos pueda ayudar un poco a concretar la idea o el mensaje. La versión Dios habla hoy dice: al que ayuda al pobre, nada le faltará, pero al que niega su ayuda, mucho se le maldecirá. La versión lenguaje actual dice: el que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. La versión Nueva Traducción Viviente dice: al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Bien, acá hay 3 versiones que concretan mucho la idea de la principal que hemos leído y tiene que ver con 2 puntos. Uno, con la mezquindad y la generosidad. Son 2 términos que vamos a ir desarrollando de acuerdo a este texto. El título que hemos puesto a este mensaje dice: mezquindad o generosidad. Hermano, tú decides. Hay 3 palabras importantes aquí en la versión que hemos estado leyendo. Una
trata acerca de la persona. Como todo mensaje en Proverbios hay un paralelo entre una acción o una consecuencia ante una inacción de lo que se propuso en la primera parte del verso. Aquí en la primera parte nos está hablando del pobre, dar al pobre. En la versión, en el hebreo, rush, la palabra rush, significa pobre o menesteroso. Es la persona falta de algún recurso, un necesitado que carece una o muchas cosas. Entonces es muy similar a la palabra indigente, pobre o menesteroso que usamos actualmente. La segunda palabra que vemos y estamos observando tiene que ver con cerrar sus ojos, ¿no? Ya que el texto dice, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos, ¿no? Dice, la palabra alán, en hebreo alán, significa esconder, tapar sus ojos o ocultar la vista de algo visible. Y la tercera palabra tiene que ver con la consecuencia de cerrar sus ojos ante la carencia o la necesidad de un pobre, ¿no? Esa es la palabra maldición, porque el texto dice, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. La palabra maldiciones, hay 4 versos en el Antiguo Testamento que nos habla de una abominación. No es una maldición directamente de juicio, sino es una palabra merán, es una maldición a una reprobación, a una desaprobación ante una actitud incorrecta, ante la pérdida del carácter sagrado, al entender que debemos hacer una acción, o sea de profanación dentro de un lugar santo o de un accidente. Vamos a ir describiendo un poco más estos 3 puntos. Bien, estos versos nos ayudan un poco a entender también cómo se ha ido construyendo a lo largo del tiempo la demanda de Dios para la atención de las personas necesitadas. Encontramos en Deuteronomio 15, 7, dice, si hay un menesteroso contigo, una persona que tiene necesidad, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Deuteronomio 15:7 nos demanda al que no endurezcamos nuestro corazón al ver una necesidad palpable, al ver una necesidad ahí directa, sino que nos demanda no cerrar ni la mano ni endurecer nuestro corazón, sino atender al pobre. Proverbios 19, 17 dice, el que se apiada del pobre, presta al Señor. Él lo recompensará por su buena obra. Dios no es deudor de nadie. Y la persona que presta al pobre dice que no lo presta a la persona, sino que presta al Señor mismo. Proverbios 22:9, el generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Estos 3 versos que hemos leído nos hablan de poder ser consecuentes con una vida cristiana, al poder compartir de lo nuestro con la persona que no tiene. Por eso Salmos 41 nos recuerda, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. Una promesa, hermano mío. Tú ves una persona con necesidad adentro, fuera de la iglesia, el Señor te dice, mira, yo no soy deudor tuyo, yo te bendigo. Si tú piensas en ese pobre o en el pobre para atenderlo, ayudarlo, Dios también te atenderá, te librará de los días malos de carencia. Hay una carta que nos recuerda a Pablo en los Corintios, en 2 de Corintios 9, y no sé si usted recordará, dice el verso 6, 9,
El que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Esto no tiene mucho que ver a veces con el diezmo, se puede decir, o algún compromiso o pacto. Aquí directamente el Señor está expresando, si uno lee todo el capítulo 9 de 2 de Corintios, nos describe del servicio y la atención con la gente que tiene necesidad. Déjeme leerlo un ratito, por favor, dice 2 de Corintios 9:1, porque por lo demás, escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra disposición, de la cual me glorío por vosotros ante los macedonios. Más adelante nos dice en el verso 5, dice, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantara en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda. Es una ofrenda ya prometida para que la misma estuviese lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pues os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Verso 9 dice, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Cuando nos relata esto, dice en el verso 11, seréis enriquecidos en todo por la liberación, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Cuando nos da el contexto directo en capítulo 9 de Corintios, de 2 de Corintios, nos lleva a una situación de necesidad en el cual los corintios pudieron también participar, ¿no? Y esta necesidad que estaban pasando, Pablo le dice, me alegro de ustedes. Realmente me alegro entender su disposición de atender. Y aún son ejemplos a otros, porque están atendiendo una necesidad a los pobres, a las personas que son menesterosos, están pasando en cierta parte una, eh, una necesidad apremiante. En Hebreos 13:16 nos hace recordar también Pablo, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de esas personas que disponen en su corazón ser generosos, hacer el bien a otros, atendiendo su necesidad, no como para que ellos dependan de usted, hermano, sino para que ellos aprendan a depender de Dios. Bien, hasta aquí hemos visto la parte de generosidad. Permítame, por favor, también relatar una historia rápidamente. El pastor George Mueller en Inglaterra en el año 1880, más o menos, ellos veían una necesidad palpable alrededor de ellos, ¿no? Su iglesia estaba creciendo, él predicaba, pero veía necesidades alrededor de ellos, ya que en Bristol, en Inglaterra, había niños en las calles, muchas veces viviendo en las calles, en la indigencia. Y él, orando al Señor, dijo, Señor, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? ¿Cómo puedo atender y tratar de ayudar a otros como esta necesidad presente con los niños? Está pasando hambre, frío. Los albergues que había, más que albergues, eran sitios donde los explotaban más a los niños y los hacían trabajar. Estos eran huérfanos, ya que muchos padres de repente los habían dejado, otros habían fallecido. Y así que él decide, orando a Dios y pidiendo su confirmación, a aperturar un orfanato, donde pueda albergar 10 o 20 niños.
y extender de esta manera también su palabra, atendiendo las carencias de estos necesitados, pero también depender de Dios, ya que Dios iba a soportar este ministerio. En el tiempo, la casa no solamente tenía 20, 30, 100 niños, y a pesar de las luchas que hubieron, Dios no era deudor de nadie. Él siempre soportó este ministerio del pastor Joshua Müller, y nos cuenta la historia que en muchos momentos, a veces los niños estaban sentados en las mesas y no tenían ni pan ni leche que tomar. Y ellos se levantaban a orar y decían: Señor, por favor, tú provee, gracias, te damos por estos alimentos. Y en ese momento aparecía un hermano con un corazón dispuesto a poder compartir su pan, o un lechero que pasaba y por temas que Dios permitió, su movilidad se malogró a las puertas de este orfanato, y él pudo compartir la leche con estos niños, ¿no? Todo gracias a porque Dios no se olvida de los pobres. Me hace recordar también la historia en que Jesús es ungido en Betania, Mateo 26:8, usted lo debe recordar, cuando una mujer derrama un perfume alabastro. Los discípulos, al ver que la mujer quebró este perfume, ellos se indignaron, dice la palabra, y decían: qué desperdicio, esto hubiera podido ser vendido a un buen precio y luego poderse dar a los pobres. Pero Jesús les dice, verso 10 del capítulo 26 Mateo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí hablando de la obra que el Señor estaba pidiendo, bueno, su unción, ¿no? Estaba preparándose para el sacrificio que iba a pasar. Pero la palabra importante también que nos lleva a reflexionar es: porque a los pobres siempre los tendremos. Hay pobres a nuestro alrededor, personas que pasan carencias, y en este caso Dios nos pide ser generosos, ser diligentes con ellos. Gálatas 2:10 dice: no solamente pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseosos de hacer bien, ¿no? Atenderlos. Hermanos míos, la generosidad con que uno atiende esta necesidad no es para que el hombre te aplauda, no es para que el hombre lo vea, no es para enorgullecerse a uno mismo, sino es para glorificar a Dios, esperar que Dios obre. Y ahí es la demanda: el que da al pobre no pasará necesidad, no te faltará, dice la palabra. Dios guardará de ti porque tú estás haciendo lo mismo con ellos. Pero recuerda también que hay otra parte en este verso, y es una exhortación. Nos dice: pero el que cierra sus ojos, muchas maldiciones tendrá. Y como habíamos dicho, cerrar sus ojos tiene que ver con esconder, ocultar la vista ante una necesidad palpable, ¿no? Aquella persona que decide voluntariamente no tratar de ocultar esa necesidad para no tenerla en cuenta y olvidarse y seguir de largo. Me hace recordar a las situaciones del buen samaritano, que está en Lucas 10, 25 al 37. Se recordará, ¿no? Cuando le dicen las personas que eran estudiosos de la ley, le dicen a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Ellos dicen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo a ti mismo. Y él le dice, bien, bien has contestado, haz eso y vivirás. Pero ellos no se quedan con esa pregunta solamente, sino queriendo justificar delante de Jesús. Dice, pero ¿quién es mi prójimo? Respóndeme quién es mi prójimo. Y Jesús le tiene que relatar un escenario que que nos confronta justamente a ser generosos o hacer lo contrario, que hemos puesto la palabra mezquino. O somos mezquinos o somos generosos. En este verso de la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y Jesús dice que un hombre bajaba de Jerusalén y le cayó unos ladrones a este hombre, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto en el camino. Y resulta que viajaba en el camino un sacerdote, persona que tenía unas funciones, un compromiso, y dice que al verlo se desvió y siguió de largo. Ese desviarse y seguir de largo, esa es la palabra que mencionamos anteriormente. Ser mezquino, ver una necesidad, tapar sus ojos, ocultar un hecho real para no darle la importancia de vida y seguir de largo. Un sacerdote, una persona religiosa importante dentro del templo, sabía la ley, sabía que tenía que atender las necesidades del pueblo, lo hemos leído en Deuteronomio, pero así también, dice el verso 32 de Lucas, así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Otra persona también que conocía la palabra de Dios, conocía el Antiguo Testamento, sabía el Deuteronomio y cada uno de los preceptos de Dios, pero vio al pobre, al medio moribundo en el lugar y prefirió taparse los ojos y seguir de largo. No sabemos cuáles fueron sus justificantes, tal vez tenían muchas cosas que hacer, todavía tenían que presidir algún tema religioso muy importante, pero prefirieron dejar de lado al hombre que fue golpeado, que se encuentra ahí gravemente herido. Pero recordemos que hubo un tercero que se acercó, dice, pero un samaritano de Samaria, no era ni religioso, es más, era aborrecido por su pueblo, los judíos, ya que ellos consideran a los samaritanos como una clase inferior porque eran mezclados. Y ellos no lo consideraban tampoco como pueblo elegido a los samaritanos. Pero ese samaritano que iba de viaje, dice, donde llegó, donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, las vendó y luego lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y no solamente eso, sino que sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídamelo. Y lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando vuelva. Bueno, la pregunta que nuevamente acá nos hace, ¿cuál de estos piensas que demostró ser prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Cuál fue la persona generosa? ¿O cuál fue el cristiano, el generoso, se puede decir, o mezquino ante esta situación? ¿Quién fue? Y la respuesta que dio, en este caso, el hombre que estaba haciendo las preguntas, el religioso, dice, bueno, el que tuvo compasión por el hombre necesitado, ¿no? Entonces le dice, entonces tú haz lo mismo, ve y haz lo mismo que este hombre samaritano. Dios nos demanda ser generosos. De repente usted tiene bastantes actividades en la iglesia, no es malo, hermano mío. Usted tiene mucho trabajo también, ¿no? A veces andamos de un lado a otro, ¿no? Pero Dios nos libre de caer en la mezquindad, en cerrar nuestros ojos viendo una situación
y seguir de largo, obviando los preceptos de Dios que hemos leído, que nos dice: atiende, no cierres, no endurezcas tu corazón contra tu hermano que está pasando necesidad. No cierres tu corazón contra la persona que ves en el camino está pasando una necesidad. Busca atenderlo, apoyarlo, ayudarlo. Muchas veces confundimos en darle dinero. No, en este caso nos dice: atiéndelo, apóyalo. Hay una necesidad ahí palpable. En esto conocerán que somos sus discípulos, que nos amamos los unos a los otros. Y está hablando, seamos, líderes, pastores, o el cargo que tengamos, porque acá el ejemplo es bien claro. Uno era sacerdote, el otro era levita, pero es para todos. Decidimos, hermanos, o ser mezquinos o ser generosos. Acuérdense que cuando usted presta o atiende a un pobre, no lo hace para el pobre mismo, sino lo hace para su Señor. Y viene la consecuencia. ¿Qué pasa si yo actúo como el levita, como el sacerdote? Hay una reprobación de parte de Dios, porque es similar a abominación esa forma de actuar. Y Dios nos libre de ello. Lo vuelve a leer en la versión lenguaje actual, el verso nuevamente. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda o cierra sus ojos al pobre terminará en la desgracia, en una maldición. Porque estamos desobedeciendo a Dios. Estamos siendo negligentes y no estamos actuando correctamente. Nos lleva a reflexionar todo esto, hermano mío. Siempre hay pobres a nuestro alrededor. Actualmente estoy trabajando en las noches y como compartí unos hermanos cerca de Palacio de Gobierno, cerca a una cuadra, más o menos cuadra y media, en la Girón Ucayali, usted puede ir a las 9, 10 de la noche y va a encontrar todos los días pobres que duermen ahí en la calle, personas ancianas, jóvenes, personas que también tienen dificultades, están en las calles durmiendo. Vienen 2, 3 hermanas, parece de una iglesia, a cantar coros y a compartir su pan con ellos, ¿no? Yo de lejos estoy, porque la Cancillería donde estoy trabajando al frente, haciendo unas remodelaciones, me permiten ver directamente esa situación. Así como este caso, hay muchos casos también de necesidad. No endurezcamos nuestro corazón, no cerremos nuestros ojos, no obviemos lo que el Señor nos está enseñando hoy. Ore conmigo, hermano, por favor. Padre bueno, Dios, Señor, gracias por este tiempo que nos permites en leer tu palabra y entenderla. Guía, Señor, nuestro corazón y sensibilízalo, Señor, a lo más generoso si no lo hemos estado haciendo. Ayúdanos a ser diligentes como pueblo tuyo ante la necesidad que a veces hay dentro y fuera de la iglesia, Señor Santo. Dirígenos, Padre, a poder atender a aquellas personas necesitadas. Ayúdanos, Señor, dirígenos tú. Porque si lo hiciéramos con un pequeño, dice tu palabra, lo hacemos contigo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Porque tuve sed, me dieron de beber. Fui extranjero y ustedes recibieron en mi casa. No tuve ropa y ustedes me vistieron. Estuve en cárcel y fueron a verme.
Y nosotros sabemos, podemos preguntarnos, pero Señor, ¿cuándo te vi así? Y tú responderás y dices, por cuanto lo hiciste con alguno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Permítenos ser generosos, oh Rey, oh Santo Señor. Y no ser mezquinos en nuestro corazón, no ser duros. Que sea reconocido tu pueblo, Señor, de ser un pueblo dadivoso, generoso. No con los que están dentro de la iglesia, sino con aquellos que están pasando necesidad, Padre Santo. Y no para que ellos nos recompensen dando las gracias, Señor, por cuanto no nos pueden devolver ello, sino que te glorifiquen a ti. Ayúdanos a atender a la viuda, al huérfano, al anciano, de forma diligente, Señor. Haznos conscientes, Señor, que esa es una parte de la función también de la iglesia. Atender y ser luz en medio de la necesidad, Señor. Oh Dios, líbranos, Señor, de cerrar nuestros ojos, de callar, de ser inactivos en las cosas que requieren, Señor, atención inmediata. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice la salud de cada uno de ellos. Bendice sus trabajos también. Provee a aquellos que no tienen trabajo, Padre. Te rogamos porque, Padre Santo, por estas familias, por estos varones que están, mujeres que están buscando trabajo, Señor, o por aquellos que están postrados en cama, Padre Santo. Gracias, Padre, por su vida. Gracias, Señor, por todo, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, bendiciones y shalom. Que la paz de Dios nos esté bendiciendo y nos estamos viendo el domingo. Bendiciones, hermanos. Amén.